no tiene sentido, no tiene razón acá en la tierra, así que vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea el que hable en esta noche, que nos dirija. Quizás usted no me va a creer, pero al entrar aquí yo ya venía preparado, los hermanos son testigos, pero el Señor cambió el mensaje y en el nombre de Dios vamos a darlo, ¿verdad?, porque Él sabe qué es lo que permite y qué es lo que quiere. Quiero que abra su Biblia, por favor, y que vaya conmigo al libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 29. San Mateo, capítulo 20, versículo 29 en adelante. Gloria a Dios, y cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor reciba nuestros cantos, ¿verdad? Nuestros cantos de júbilo y de adoración. Le cantamos al Señor, recuérdense, porque a veces las personas dirán, bueno, ¿y ustedes por qué cantan? Cuando cantamos con gozo, con júbilo, es para agradecerle por lo que Dios ya hizo con nosotros. Y cuando cantamos de adoración, es por todo lo que está haciendo y lo que va a hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. San Mateo, capítulo 20, versículo 29 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Y sería la sanidad que Dios nos da. Amén. La sanidad que Dios da. Él no es el único que puede sanar. Recuérdense que Dios sana desde adentro. A veces no entendemos eso, que nosotros lo que queremos es la sanidad física nada más cuando estamos enfermos. Pero el Señor, la primera sanidad que da es la del corazón. Y que dice la Biblia que del corazón mana todo. Todo. Amén. Lo tienen. San Mateo capítulo 20, versículo 29. Amén. Sí, ayudemos ahí a los hermanos. San Mateo 20, 29. 20, 29. Gloria a Dios. Me avisan cuando estén todos. Aleluya. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Mire la pregunta: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gloria a Dios. Puede sentarse. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros cuando estamos en vida no nos damos cuenta que, así como estaban estos dos hombres que eran ciegos literalmente, a veces nosotros creemos que estamos bien porque podemos ver. Y el ejemplo que Dios pone acá es el que deberíamos de agarrar todos los seres humanos. A veces nosotros todos, escuche bien, aunque nosotros miremos con estos ojos físicos, nuestra alma está cegada, nuestro corazón está ciego. Y a veces no entendemos que Dios hizo milagros literales y milagros en metáfora. Dios hizo un milagro físico para que entendiésemos en metáfora. Dios quiere que nosotros, así como estos dos hombres, clamemos con todo nuestro corazón. A veces nosotros, Dios está pasando por nuestro lugar. Dios llega a nuestra casa usando a una persona, usando a niños, usando a varias formas. Dios se manifiesta de muchas maneras. Y Él pasa por nuestro lugar. Pero nosotros no hacemos lo que hicieron estos dos hombres. Y si usted analiza qué fue lo que ellos hicieron, humillarse. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Entender que iba pasando alguien que sí podía ayudarle. Entender que el único que puede ayudar y que puede abrir los ojos en esta tierra al corazón del hombre y de la mujer es Dios. Amén. Desde 7 años en adelante hemos estudiado y hemos aprendido que el ser humano tiene ya un raciocinio, un conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y desde ahí tenemos que nosotros pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos.
A veces estamos cegados como llevamos nuestra vida y creemos que estamos bien. A veces creemos que estamos conduciendo nuestra vida por un camino correcto. A veces creemos que solamente lo que estamos viviendo en esta tierra va a servirnos y que después de morir ya no hay nada. Y la Biblia nos dice y nos enseña que al morir empieza todo. El Señor quiere que mientras estemos en la tierra, en nuestra estadía que pasemos acá en la tierra, nosotros le pidamos con todo nuestro corazón que Él abra nuestros ojos, los ojos espirituales. Veamos una vez más, versículo por versículo. Ahorita que usted ya me entendió, le quise hacer una introducción de lo que dice la palabra. No solo veamos lo que dice literal acá. Lo literal es que ellos pidieron que sanara su cuerpo físico. Pero lo espiritual es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El mensaje no era solamente para estos dos hombres. El mensaje es para usted y para mí, para que entendamos. A veces estamos cegados completamente como estamos llevando nuestra vida. Versículo 29. Al salir ellos de Jericó, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, está hablando de los que lo acompañaban. Iban multitudes siempre con Jesús. Amén. Le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. ¿Qué entendemos por clamar? ¿Qué entendemos por clamar? ¿Qué entendemos por llamar? ¿Llamar? ¿Es lo mismo que clamar? Es rogar. Rogar con súplicas, con gemidos indelibles, dice la palabra. Entonces, a veces nosotros no entendemos que cuando queremos hablar con Dios, nosotros lo hacemos, bueno, vamos a orar, oremos pues, porque alguien lo pidió. Dios es una necesidad en nuestra vida. Dios tiene que ser una necesidad en nuestro corazón. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando andamos en el trabajo, cuando andamos en las calles, tiene que estar en nuestra mente el Señor. Dios quiere que nosotros hagamos lo que hicieron estos dos hombres. Ellos no lo llamaron, ellos clamaron. Y ese clamor, ¿con qué fe iba? ¿Qué podemos decir en esa palabra? Clamar. ¿Cómo cree usted que iban esas palabras? Con gemido. Con Llanto. gemidos. Ellos Llanto, hablaban, súplica. ¿verdad? Con su corazón. ¿Usted ha oído la historia de Bartimeo? Era un ciego también. Y él, cuando dice que Jesús iba pasando, él clamó. Pero dice que él no clamó con sus labios. Él clamó con su corazón. Cuando hablamos con Dios en oración, ¿cómo lo hacemos? ¿Solo por costumbre? ¿Solo porque nos han enseñado que hay que orar, que hay que hablar con Él en oración? Hemos aprendido, ¿verdad?, que cuando oramos hablamos con Dios, y cuando leemos la Biblia Él habla con nosotros, y a veces queremos oír la voz literal de Dios. Pero no entendemos que Dios nos va a hablar si leemos la Biblia. Y a veces no sabemos nosotros cómo buscar porque no hemos agarrado una Biblia. A veces no sabemos cómo nosotros poder usar la Biblia. El Señor quiere que nosotros entendamos que esta es su palabra y es una necesidad en nuestro corazón. Dice que es el pan, el maná de vida. Y el ser humano a veces desprecia la palabra. Nosotros tenemos que agarrarla porque aquí vamos a encontrar la vida eterna. Dios quiere que entendamos que acá en la tierra nuestra vida es pasajera. Todos los que estamos adultos acá, ¿cuánto hace que usted recuerda que estaba en su niñez? Y se lo aseguro que usted siente que fue ayer. Pero esa niñez ya se fue. Y probablemente ya viene la muerte cerquita de nosotros. Entonces Dios quiere que entendamos que acá en la tierra solamente somos peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Aquel que está de paso. Aquel que está solamente por un momento. El ser humano en el momento que se está gloriando, gozándose en su cuerpo, se siente feliz. Y cree que esa felicidad va a ser eterna. Pero no. La felicidad de la tierra es pasajera. La felicidad en Cristo es por la eternidad. Dice que si tenemos nosotros fe, dice la palabra, ¿verdad?, que si nuestra casa, nuestra casa física en la tierra se deshiciere, fuera destruida, tenemos de Dios, dice, no una casa hecha de manos, sino un palacio en el reino de los cielos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Entonces de Dios tenemos nosotros la promesa de que hay un lugar especial al terminar nuestro tiempo acá en la tierra. Estos hombres lo que querían era una sanidad. A veces nosotros lo que vemos es el milagro que el Señor hizo. Pero ellos estaban pidiendo doble sanidad, la sanidad de su corazón y la sanidad de su vista. Entonces el Señor aquí quiere que entendamos esto. Lo primero que el ser humano tiene que pedir es que Dios sane su corazón. Porque nosotros lo que queremos es, y a mucha gente, yo he ido en algunos lados y en algunas casas y han dicho, yo quiero por mi familiar. Y si mi familiar se sana, entonces yo me vuelvo a su religión. Pero es que Dios no nos pide condiciones, no le podemos poner condiciones a Dios. Él lo que quiere es que nosotros entendamos que Él va a sanar nuestro corazón primero. Y Él empieza a sanar y a limpiar el alma. ¿Cómo está nuestro corazón? Imagínense desde qué edad empezamos a hacer cosas malas y cómo se ha contaminado ese corazón.
Entonces Dios quiere hacer una limpieza, pasar un vacuum ahí en nuestro corazón, sanar primero nuestro corazón y después, si hay una enfermedad física, Él va a sanar. Y a veces el Señor no permite que nosotros seamos sanados completamente porque Él a veces permite que un aguijón llegue a nuestra vida, una enfermedad, un problema, una situación, que esa situación, ese problema, esa enfermedad nos mantiene cerca de Dios, porque es cuando hemos entendido que sin Él no podemos vivir. Entonces a veces hay enfermedades que uno quiere que Dios ya las sane, pero Dios no las sana, porque quizás cuando Él nos sane completamente nos vamos a apartar del Señor. Entonces el Señor permite que por medio de una enfermedad nosotros le busquemos, le anhelemos. Y yo sé que nadie quiere estar con una enfermedad, pero el Señor a veces se glorifica en ese momento, en la vida de las personas, para que el mundo vea que no le importa la enfermedad, que siempre sigue a Cristo. Y recordemos a Job. Job era un hombre que estuvo sufriendo y lo abandonó todo el mundo, lo abandonó su esposa y la esposa fue la última. ¿Y qué le dijo? Maldice a tu Dios y luego muérete. Y ella se fue. Perdió a sus hijos, perdió las propiedades, perdió todo lo que tenía. Perdió a todos sus amigos, todo el mundo lo abandonó. Pero él mantuvo su mirada en Cristo. No importa la enfermedad, no importa el problema. Nuestro blanco es Cristo. No importa que todo el mundo nos abandone, no importa que nuestra familia incluso nos deje. Aquí tenemos que entender que el blanco es Cristo. Y en su momento va a ser retribuido eso poquito que nosotros hacemos. Job fue retribuido. Lo abandonaron todos, perdió a sus hijos, perdió todas sus propiedades, perdió todo. Y hasta la gente, yo me imagino que tenían hasta pena acercarse. Sabían que era un hombre bueno. Y la primera respuesta de todo el mundo era, por algo malo que hizo está así. Y Dios lo está castigando. A veces nosotros también puede ser mucha gente que nos dice, usted está enfermo, usted tiene problemas, usted le pasa esto, porque saber qué hizo. Y Dios lo está castigando. Quiero decirle que Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Y a veces en medio de la enfermedad, Él se glorifica y el mundo puede ver el poder de Dios. Pasaba Jesús y hizo otro milagro, ¿verdad? Y cuando Él estaba allí le preguntan, Señor, ¿quién pecó? Este hombre que es otro ciego. ¿Este hombre que es ciego pecó? ¿Por eso está así? ¿O sus padres? Y los fariseos, aquellos hombres que sabían la ley de Moisés, querían, y ellos le hicieron la pregunta, porque querían que Jesús quedara en ridículo, que Él fallara en la respuesta. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ni Él pecó, ni fueron sus padres. Él está así hasta el día de hoy porque hoy yo tenía que pasar aquí, tenía que hacer un milagro para que vieran la gloria de mi Padre que me envió. Aleluya. Entonces Dios a veces permite muchas cosas que no entendemos porque nuestra mente es tan diminuta que no podemos entender la gloria de Dios. Pero aquí lo que me impacta es que dice acá que ellos clamaron. Cuando nosotros tengamos una necesidad tenemos que despojarnos de todo. Despojarnos de la vergüenza, de la pena, de que todo el mundo nos puede ver, de que todo el mundo puede ver lo que nosotros estamos haciendo. Ellos se olvidaron de que había gente. Ellos se olvidaron de qué era lo que estaba pasando. Ellos sabían que el que estaba allí les podía ayudar. Y el que está aquí en esta noche nos puede ayudar. Aleluya, el que está en esta noche aquí, miren que siento la presencia de Dios. Él puede sanar a aquel que está viendo este video. Aquel que está escuchando este mensaje. Él puede sanar, pero escuche bien, Dios empieza a sanar el corazón. No pidamos que Él sane el cuerpo. Dios quiere hacer las cosas bien. Un brujo puede hacer un milagro también. Pero el milagro que va a hacer es pasajero. Hay mucha gente que va a consultar a los brujos, a los curanderos. Pero los milagros que ellos hacen es pasajero. Y la persona se sana, sí, pero al rato muere. En cambio Cristo no. Cuando Él cambia, cuando Él sana desde adentro. Y Él empieza a sanar el corazón. Y después, si Él quiere, su cuerpo también. Pero a veces no entendemos eso. Todo lo que queremos es lo físico. Pero Dios empieza desde adentro. Entendamos eso. Entonces dice acá el versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, mire las palabras, es un signo de exclamación. Me imagino qué gritos los que pegaron. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, porque el Señor, cuando uno habla con el corazón, el Señor se detiene a escuchar el llamado. Amén. ¿Qué llamado estamos haciendo en esta noche? Nos unimos, ¿verdad? A la petición de la familia. Amén.
Amén. Amén. Entonces hay que clamar con ruegos indelibles, dice la palabra, con un corazón sincero. Quizás uno dice, ¿será que Dios me va a escuchar si yo soy malo? Pero si pedimos perdón y hablamos de corazón, Dios va a escuchar, porque Él es perfecto y Él se detiene siempre. 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, imagínense, ¿qué les pregunta el Señor? ¿Qué queréis que os haga? A veces dice el Señor que nosotros pedimos y no sabemos pedir. ¿Amén? ¿Qué respuesta vino? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Yo creo que fueron abiertos sus ojos espirituales primero al alcanzar el perdón. ¿Alguien recuerda cuando Jesús hacía un milagro, cada vez que Él hacía un milagro? Escucha bien, Jesús en 3 años hizo su ministerio. Dice la Biblia que si se escribiera todos los milagros que Jesucristo hizo, no habría espacio en la tierra para colocar los libros. Sé que lo que tenemos nosotros es mínimo. El Señor hizo muchísimos milagros que no están redactados en la Biblia, pero que hizo muchísimos. Entonces el Señor lo que hace es sanar desde adentro. Él empieza desde adentro. Amén. Y para Él no hay nada imposible. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Se detuvo, tuvo compasión. Y los ojos, oiga bien, abiertos, espirituales, y luego los ojos físicos. El Señor entonces lo que hizo fue abrirle sus ojos espirituales. A veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos nada, pero cuando Dios abre nuestros ojos espirituales podemos entender lo que Dios quiere que nosotros recibamos. San Mateo capítulo 8, ahí atrásito lo tiene usted. San Mateo capítulo 8, versículo 1, gloria a Dios, al 4. Sí, por atrás, el 8. Ahí mismo, ese mismo libro. Entonces aquellos fariseos, recuerden qué era lo que querían, que Jesús quedara mal. ¿Y el Señor qué fue lo que le respondió con aquel ciego? No, él no pecó, no pecaron sus familias. Era el milagro que Dios quería hacer. ¿Lo tiene? San Mateo capítulo 8, está atrasito, amén. Es una de las citas para mí muy bendecidas. Espero que para usted también. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Imagínese esa escena usted. Iba bajando el Señor. Le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor. Mire las palabras que le dijo. Señor. Mire cómo dice ahí Señor. Hemos estudiado, ¿verdad? Que no es con minúscula, es con mayúscula. Y cuando es con minúscula es a un hombre. Un señor es alguien que tiene un rango superior a los demás. Un jefe de una familia, de una jerarquía, de una empresa. Pero cuando la Biblia aparece Señor con mayúscula la S, están hablando de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, si quieres, puedes limpiarme. El hombre le dijo, Señor, sáname. No, el Señor le hizo la pregunta, Señor, si quieres, puede limpiarme. Usted sabe que la lepra era una enfermedad maligna en ese tiempo. Nadie podía ser curado de la lepra. Y como no podían ser curados, lo que hacían era aislar a la gente y la subían. Los mandaban a las partes más altas. Y dice la Biblia que cuando Jesús descendía, entonces ahí era cuando mucha gente le seguía. Me imagino que este pobre leproso estaba escondido. Y cuando escuchó que Jesús iba pasando, él bajó y se postró y le dice, Señor. Pero yo me imagino que él clamaba como los otros 2 ciegos. Él clamaba con su corazón. Y la pregunta que le hace, no le pidió que lo hiciera. Él le dijo que sí quería. Y nosotros siempre pedimos lo contrario, hacemos lo contrario. Pedimos que sane. Y él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano. Imagínese esa escena usted. Jesús extendió la mano y le tocó. Mucha gente que tal vez andaba para ver qué hacía Jesucristo ahí tenían duda y decían, ¿y este hombre se va a contagiar, va? Como a veces pasa, pero él era Dios. Entonces vea lo que le dice, extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. ¿Será que el Señor no quiere en esta noche? ¿Será que el Señor no quiere sanar a muchos que están sufriendo? Pero recuérdese que muchos están sufriendo del corazón. Y luego lo físico. El Señor lo que quiere es sanar desde adentro primero. Quiero. Y la orden fue de Dios. Sé limpio. Y al instante,
su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Él lo que mandó a hacer es que fuera a presentarse ante el sacerdote. El Señor nos demanda algo siempre. Cuando Dios haga algo en nuestra vida, testifiquémoslo. A veces nos da vergüenza decir lo que Dios ha hecho. Y si Dios ya nos alcanzó, escuche bien, Él ya sanó nuestro corazón. Si hay una enfermedad física, hagamos lo que hizo el leproso. ¿Qué fue lo que él dijo? Señor, si quieres. Señor, si quieres. Si quieres, puede limpiarlo. El Señor lo sabe todo. ¿Será que Dios no sabe lo que estamos pasando? ¿Será que Dios no conoce lo que usted y yo estamos viviendo? ¿Será que el Señor no conoce lo que está viviendo mi hermana con su familia? Él lo sabe todo. Y aunque todo el mundo nos deje y no lo sepan, Dios sí lo sabe todo. Vea lo que pasaba con el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 9. 12, 9. Segunda de Corintios 12, 9. Tal vez me les ayudan a los que no tienen, por favor. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 7, por favor, para entenderlo más. 9 a 7, hermano. 12, 7. 12, 7. 12, 7. Es que les había dicho 12, 9, pero vamos a leer para entenderlo mejor del versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta es una cita que pongámosle mucha atención porque eso nos pasa a veces sin darnos cuenta. Segunda de Corintios 12, 7. Gloria a Dios. Tal vez me ayudan acá. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Antes de que leamos le voy a hacer una introducción. El apóstol Pablo era un hombre de Dios. El apóstol Pablo, muchos creen que tenía un aguijón. Aguijón dice que es pecado. Aguijón dicen otros que es enfermedad física. Amén. Antes de leerlo le quiero aclarar para que cuando usted y yo lo leamos juntos entendamos de qué quiero que nosotros comprendamos lo que dice la palabra. Entonces él tenía, pongamos que es una enfermedad. Y la enfermedad es un aguijón en la Biblia. Cuando la encuentre ustedes, enfermedad, amén, o el pecado que había en él. Y él le pide, le hace una súplica al Señor. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Imagínense, era un hombre de Dios. Es el que escribió 14 libros de los que tiene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y él escribió 14 libros que hoy usted y yo tenemos para poder entender el poder de Dios. Entonces, ¿de quién le estoy hablando? De un hombre que era un hombre de Dios, pero que tenía algo en su cuerpo. Veámoslo juntos. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, que no se sintiera muy grande él, ¿verdad? Porque Dios lo usaba desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Había una enfermedad. Para que yo no me presumiera, para que yo no me sintiera tan importante y tan bueno, está diciendo acá el apóstol Pablo, para que yo no creyera que yo soy muy inteligente, para que la gente no piense y que yo no me sintiera mejor que los demás, porque Dios lo usaba. Eso nos está diciendo hasta acá. Dios me dio un aguijón, dice, desmedidamente. Oiga bien, en mi carne. Ahí está bien claro. Una enfermedad en su cuerpo. Un mensajero de Satanás, porque las enfermedades no son de Dios. Que me abofetee. Cuando hay una enfermedad no se está abofeteando. Pero Dios se manifiesta en esa enfermedad. El Señor puede hacer el milagro. El Señor permite a veces una enfermedad porque tiene un plan para nosotros. Recuérdese el plan de Dios con Job. Recuérdese el plan de Dios con Pablo, quien estamos leyendo ahorita. ¿Por qué nosotros no podemos entrar en los planes de Dios también si hay alguna enfermedad? Un mensajero de Satanás que me abofetee, que constantemente le estuviera golpeando, para que no me enaltezca sobremanera, que no me sienta mejor que los demás. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado, como clamaba el hombre con clamor hacia los 2 ciegos.
el leproso le dijo, si quieres. Mire los ejemplos que nos está dando Dios. Y ahora acá él le dice, yo le rogaba al Señor. Y 3 veces él con todo su corazón le rogó al Señor. Y vea lo que le dice acá al Señor. Al Señor, que lo quitara o quite de mí. ¿Qué pidió él entonces, Pablo? La enfermedad. Quítala, por favor. Pero lo hizo 3 veces con todo su corazón. Mire lo que el Señor le respondió. Versículo 9, que era el que íbamos a empezar. Ahora usted va a entender el 9 y el 10. Y me ha dicho, ¿quién le respondió? Señor. El Señor. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, que te baste con que me agradas, que te estás esforzando. Y le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo se manifiesta cuando hay enfermedad. Cristo se manifiesta cuando hay una aflicción. Cristo se manifiesta cuando hay escasez de economía. Cristo se manifiesta cuando no hay trabajo. Porque es cuando usted y yo más buscamos a Dios. ¿No nos pasa? Que a veces nos olvidamos porque estamos bien, porque tenemos todo. ¿Y cuándo buscamos a Dios? Cuando hay una debilidad, cuando hay una enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay necesidades. Y a veces estamos buscando de Dios y viene una enfermedad y uno dice, pero entonces, ¿por qué me vino esta enfermedad? ¿O por qué estoy pasando esto? Yo creo que Dios nos quiere llevar de un nivel a otro nivel superior. Y el enemigo está enojado. Y antes de subir de ese nivel, nos está probando para ver si nosotros dependemos del Señor. Versículo 10, vea lo que dice acá. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, como soy débil, en afrentas, en necesidades. Mire cuántas cosas estaba pasando él. En debilidades, en afrentas, ¿sabe qué es una afrenta? Afrenta es cuando hablan cosas malas de la persona, que no son ciertas. Esa es una afrenta. Amén. Y él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, donde soy débil, porque eso me ayuda a buscar a Dios. En afrentas, cuando hablan mal de mí, injustamente. En necesidades. ¿Quién no ha pasado necesidades? En persecuciones. En angustias. Porque cuando soy débil, yo no entendí esta frase, póngale atención a esta oración porque es bien tremenda, son 2 juntas. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no entendía eso. Pero el apóstol Pablo nos quiso dar a entender que cuando él tenía la enfermedad, cuando él tenía aflicciones, cuando él tenía persecuciones, era cuando más se humillaba ante el Señor. Era cuando más se sometía a buscar de Dios. Y entonces cuando él se metía más a buscar de Dios, aunque había persecuciones, porque lo querían matar. Recuérdense cuántas veces lo agarraron y lo golpearon y lo dejaron. Una vez lo agarraron y lo golpearon tanto en la cabeza que él, cuando vio que lo iban a matar, él se quedó tirado y se hizo el muerto. Cuando lo vieron, dice, ya se murió, vámonos, dejémoslo ahí. Y no te queremos volver a ver acá si quedaste vivo, le dicen todavía. Él se levantó golpeado, sangrado, se fue, le curaron las heridas y todo. Al otro día estaba a la misma hora predicando en ese lugar. ¿Será que nosotros lo haríamos? Entonces él decía, cuando soy débil, ¿cómo lo habrían dejado a él? Es cuando soy fuerte, porque es cuando más me meto con Dios. ¿Usted cree que el hermano ahorita que está así en la enfermedad no va a buscar más de Dios? Y si busca más de Dios, está más fuerte. Y ahorita está más fuerte porque el Señor está con él. Amén. Nuestra oración tiene que ser como el leproso. Y decirle, Señor, si quieres. Pero lo que sí te pido, eso sí pidámoslo. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Quiero estar limpio. Y si tú quieres, sana mi cuerpo. Cristo lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él nos creó. Porque Él nos formó, dice, en el vientre de nuestra madre. Él nos hizo cada molécula, cada partícula, cada parte de nuestro cuerpo, Dios lo formó.
Ahí atrásito, capítulo 11, versículo 30. Ahí atrásito lo tiene usted. El 11, versículo 30. Pablo era un hombre de Dios, pero él no se exaltaba a él mismo. Amén. Él entendía que no debía de sentirse mejor que los demás porque Dios le había dado una sabiduría dotada. Porque era un hombre que hablaba más de 7 idiomas. Porque era un hombre que tenía una capacidad intelectual grandísima. Era un hombre que conocía todo el Antiguo Testamento de memoria. Era un hombre que tenía el intelecto más grande del tiempo que él vivía. Yo no creo que hubiese otro hombre más preparado que el apóstol Pablo. ¿Sabe usted que los hombres más preparados de la Biblia eran Moisés y Pablo? ¿Escuchó lo que le dije? En el Antiguo Testamento los hombres más preparados que han habido en la Biblia es Moisés y Pablo. Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Si usted lee Génesis, toda la historia, y escucha todo lo del pueblo de Dios, hasta el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés también escribió el libro de Job. ¿Sabía usted eso? Moisés también escribió parte de todos los salmos que hay en la Biblia, que son 150. Moisés es uno de los más grandes hombres preparados. Él se preparó en Egipto, él estudió en Egipto, era un hombre bien preparado. Y el Señor usó a otro en el Nuevo Testamento, que este sería el apóstol Pablo. Yo creo que no había otro hombre más preparado que el apóstol Pablo en su tiempo. Por eso el Señor lo llamó con fuerza, porque él no entendía. Era un hombre que creía que estaba en lo correcto. Él perseguía a los cristianos, aquellos que hablaban de Jesucristo, porque él creía que estaban haciendo cosas que no eran correctas. Y el Señor lo llamó con fuerza, porque si lo llamaba suave no iba a entender. A veces Dios a nosotros nos llama a la fuerza, con golpes, porque no queremos entender. Pero es mejor, dice, que nos llame aunque sea con golpes. Mejor es que entremos sin un ojo al reino de los cielos que todo nuestro cuerpo se vaya al infierno. Mejor es que entremos sin una pierna, dice, al reino de los cielos, y no que todo nuestro cuerpo vaya a fuego. Dios quiere que entendamos que nos está llamando de muchas formas. ¿Lo tiene? Amén. Dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él se gloriaba no por lo que él tenía. Le dije que el apóstol Pablo sabía más de 7 idiomas. El apóstol Pablo era el hombre tal vez más preparado de su tiempo. Pero él decía, yo puedo decir que tengo un conocimiento intelectual, estudié mucho, me preparé mucho, pero no me conviene. Mejor me voy a gloriar en mis debilidades, reconociendo que soy débil, reconociendo que yo fallo, porque ahí es donde eso que yo me hace fallar, me hace acercarme más al Señor. Acá todos nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración. Reconozcamos que somos débiles. Reconozcamos que necesitamos de Dios. Reconozcamos, a veces el hombre no entiende que es alcohólico. ¿Y cuándo va a entender, cuándo va a reconocer eso? Cuando su corazón esté abierto a Dios. Decirle, Señor, a los demás les digo que yo puedo dejar esto, pero tú sabes que no puedo. No puedo. Ayúdame. Cuando Dios ve que uno se humilla, Él extiende su mano y empieza a limpiar. Empieza a limpiar la sangre. Porque un drogadicto que tenía años de ser drogadicto deja de